por departamento. ¿Cuáles son los senadores que tenemos ahorita? ¿Los conocen a los senadores que tenemos? ¿Saben quiénes son los que representan a Santa Cruz allá en la Asamblea Plurinacional Legislativa? No conocemos, ¿no? Entonces, ese trabajo de investigación les va a servir a ustedes para empaparse en lo que es su estado, en lo que es su estructura gubernamental. Este trabajito me lo van a subir a Classroom cuando les pase yo el link. Si no se los pasara o si no la creara el día jueves, significa que para el día martes. Voy a terminar ahorita yo y crearle el aula virtual para que lo podamos subir. No es un trabajo extenso, es un trabajo de lo que ustedes me van a hablar acerca de estos 4 organismos que forman parte de todo lo que es la parte operacional del Estado boliviano. Entonces, primer trabajo práctico acerca de la estructura gubernamental. Cada uno de estos poderes, decía, nace en realidad ante la necesidad en la Edad Media, más o menos, cuando nacen los pensadores y los asesores políticos. Entre ellos estaba Charles de Montesquieu, que han escuchado seguramente en administración tributaria o en derecho tributario, que este asesor o este consejero político de la monarquía agarra y dice: bueno, señor monarca, ¿qué es lo que ha pasado con el rey Luis V o XVII? No me acuerdo cuál fue el que lo decapitaron. ¿Por qué fue lo que pasó? Justamente algo similar a lo que pasa en distintas sociedades hoy por hoy. Cuando existe el abuso, cuando existe el atropello, cuando existe el exceso de poder sobre una sola persona, se levanta pues la población, ¿no? Eso fue lo que pasó, pues, ¿no? Lo que ha pasado, lo que viene pasando y sucede cada vez que sucede esto, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Entonces, cuando se revela la población ante el rey, le dice: ¿qué es lo que pasó? Usted el anterior cometía muchos atropellos, muchas violaciones, muchos abusos. Entonces, la revolución era un hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dividir los poderes para que uno se controle a otro. Y en una de sus obras escribe La división de poderes, donde define no se denominaba todavía el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero hoy por hoy lo conocemos así. Cada uno debería ser un órgano independiente, desde luego bajo la jurisdicción del ejecutivo, pero con carácter de independencia para emitir sus opiniones. Que vemos de que estos 14 años, por ejemplo, que hubieron, se vio muy manipulado los órganos judiciales y los órganos legislativos. Estaban totalmente sujetos a lo que decía el Poder Ejecutivo. Es por eso de que el pueblo en reacción decide de que ya basta y de que no puede vulnerar lo que dice el legislativo, lo que dice la Carta Magna, lo que dice la Constitución, y ahí es donde se da el revuelo y pasa lo que pasó. Entonces, necesito que ustedes lo entiendan porque son poderes que se tienen que respetar. Se formaron cuando se firmó la Carta Magna, cuando se creó la República de Bolivia. Entonces, por tal, tienen que tener el respeto que se merecen en cada uno como organismo. No les digo que siempre, que solamente ha sido estos 14 años. Viene siempre el Poder Judicial, lastimosamente, ha sido un brazo coercitivo, extorsionador de todos los gobiernos de turno. Se vio mucho más descaro en estos 14 años, se vio muchos atropellos, incluso constitucionales de las personas, se vio. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Yo necesito que ustedes conozcan porque es contexto. La ley 1178 alcanza también a todos los que forman parte de la asamblea, alcanza al mismo presidente, tienen que estar sujetos a todo lo que establece la ley 1178. Vamos a compartir la pantalla para ver el tema 1. Auditoría gubernamental. Habíamos definido distintos tipos de auditoría, entre los cuales tuve buenas definiciones de lo que era auditoría financiera.
pero dijimos que auditoría en sí, cuando ustedes salen a la auditoría, iba a ser la acumulación de evidencia para una posterior evaluación y revisión y verificar de que exista correspondencia entre la evidencia acumulada y los criterios preestablecidos. Entonces, les mencioné también que la auditoría gubernamental podía ser cualquiera de las que mencionamos y de las que definimos. Podía haber sido una auditoría ambiental, podía haber sido una auditoría operacional, podía haber sido una auditoría financiera, una auditoría de TICS, una auditoría interna. Cualquiera de ellas puede ser, siempre y cuando se la realiza a una institución pública por y a través de la Contraloría. La auditoría gubernamental, para tener un concepto claro, definido, y cuando yo les pregunte, ustedes apunten a esta definición o por lo menos cerca de esta definición, como cualquier otra de las auditorías, es un examen. No se olviden, partan de ahí. La auditoría gubernamental es un examen. La auditoría financiera es un examen. La auditoría operacional es un examen. Es una revisión, es un análisis de cualquiera de esos preceptos. Entonces, es un examen crítico y sistemático del sistema de la gestión fiscal de la administración pública. Este examen se les realiza a la administración pública. ¿Y a quiénes? A los particulares que, no siendo parte del gobierno, perciban recursos estatales. ¿Quiénes lo realizan? Lo realizan las Contralorías General de la República. ¿Cuál es su fin? Emitir una opinión sobre la eficiencia, la eficacia y la economía con el cumplimiento. O sea, fíjense acá, no solamente la eficacia y la efectividad con la que se apliquen los recursos, sino también hacemos un seguimiento a los planes que se trazan cada una de las instituciones, a los objetivos de la entidad estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos ambientales de operación del ente para así vigilar la gestión pública y proteger la sociedad. Como sabemos, el Estado, si lo consideramos una empresa al Estado, sería una empresa multifacética que tiene muchos rubros, que se dedica a la venta, a la prestación de servicios, a la explotación de recursos, a la import-export, eso tiene una alta gama de rubros, ¿no? Entonces, dentro de estos rubros están los rubros que afectan de alguna forma a lo que es el medio ambiente. La auditoría gubernamental a través de las instituciones públicas, justamente que tienen correlación con lo que es explotación, extracción, minería, YPFB, qué sé yo, recojo de basura, todas estas, de alguna forma, dentro de sus procesos operacionales, tienen que tener unos procesos técnicos de manejo de residuos que sean altamente contaminantes para la población. Es por eso que las auditorías ambientales, auditorías gubernamentales, pero auditorías ambientales emitidas, elaboradas, realizadas, a la minería, por ejemplo, hubo una de Coricoro, creo que para extraer oro y perforar y para verificarse que había, utilizaban mercurio en Potosí, y este residuo que emanaba era altamente contaminante, donde ahorita tiene un pasivo ambiental, tiene un río altamente tóxico y contaminado, donde han matado la fauna fluvial, ¿no? La fauna marítima, ¿no? No marítima porque no es el mar, pero la fauna de los ríos. Entonces, estos son los pasivos ambientales que a través de las auditorías ambientales, las auditorías gubernamentales a estas empresas que se dedican a estos rubros, realizamos una valoración de costos ambientales para no perjudicar tanto el medio ambiente y términos que sean después pasivos ambientales. ¿Cuáles son los pasivos ambientales contablemente? Cuando un daño medioambiental o un impacto negativo realizado por una institución se determina ya en términos monetarios. ¿Cuándo puede ser? Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en Japón? No sé si ustedes se recuerdan, no me acuerdo si fue en el 2010, 2012, hubo una nueva fusión nuclear tipo Chernobyl con el calentamiento de un reactor nuclear. Entonces, para poder enfriar estos reactores que son calentados por plutonio y por estos materiales que son altamente radioactivos, tuvieron que meter agua del océano. Entonces tiene una mancha de una fauna extinta marítima en la cual ya internacionalmente se han adquirido un pasivo internacional
que en lo cual tienen que ir ellos resarciendo el daño económicamente, de repente indemnizando a la población, haciendo cultivo de alevines, cultivo de las especies extintas. Todo eso ya es término en plata, porque estamos hablando de que la empresa aquí es el gobierno y el pasivo ambiental es para el Estado. Entonces, dentro de igual realizado por las Contralorías Generales de la República. ¿Cuáles son las características de las auditorías gubernamentales? Realiza evaluaciones, estudios, revisiones, investigaciones de la actividad pública. Es una auditoría objetiva realizada y dirigida por un auditor imparcial. Cualquiera de las auditorías tiene que ser realizada por un auditor imparcial, financiera, operacional, en este caso la gubernamental. No se olviden que la normativa, el código de ética, la norma, nos dicen que la independencia y la imparcialidad del auditor es un factor o una característica importante, insoslayable que tiene que tener un auditor. Evalúa las operaciones que se han llevado a cabo, asimismo compara con las normas de rendimiento. Ahí está lo que es la definición, lo que habíamos como definición de auditoría. Evalúa las operaciones y compara con las normas de rendimiento. Podemos establecer de que las normas de rendimiento y las disposiciones que tenga una institución van a ser los criterios que establecemos para ver la correspondencia de la evidencia acumulada. La auditoría gubernamental concluye con un informe verbal y otro escrito. La Contraloría General de la República, así como los órganos o los organismos que veíamos o que les mencionaba, que mencionó la compañera Maribel, ejecutivo, electoral, legislativo y judicial, también la Contraloría tiene un carácter de independencia y tiene que estar, desde luego, sujeto al Poder Ejecutivo, pero esto no significa que sus resultados de sus análisis que ellas realicen tenga que velar por intereses de terceros en el Ejecutivo. Vamos a ver que uno de los principios gubernamentales dictados por la ALACEF habla y menciona de la utilidad social, porque aquí prácticamente todos al momento de consumir, de comprar algún bien, de alguna forma tributamos, pagamos el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? En nuestra factura, cuando nos regalan la factura, nosotros es nuestro comprobante de que nosotros hemos depositado un 13% en favor del Estado. Entonces, por eso que les digo, el Estado no es del Estado la plata es de todos nosotros, de todas las explotaciones de Bolivia, Bolivia es de todos. Entonces, cuando vemos de que la Contraloría fiscaliza de que las instituciones de turno, los gobernantes de turno estén aplicando con eficiencia, eficacia y nos den en su resultado, en su informe, aquí está, mire, efectivamente sin salvedades, totalmente en base a lo que establece la ley, en base a lo que estaba establecido en su POA, están cumpliendo con los plazos establecidos, en el presupuesto han ejecutado prácticamente un 90%. Ese es el veredicto del órgano controlador imparcial e independiente. Entonces a mí me da la satisfacción de decir, no, pues, yo voy a tributar. Tampoco es que sea voluntario, porque si ustedes se fijan, desde el nombre, desde la denominación nomás del tributo denominado impuesto, de ahí nace de que es una obligación para todos nosotros, porque nos los imponen, ¿no es cierto? Entonces estamos obligados a ponerlo. Pues igual, aún así peor, si obligado lo pongo, por lo menos quiero ver rédito en la satisfacción de las necesidades. Quiero ver salud, quiero ver educación, quiero ver infraestructura, quiero ver camino, pero no quiero ver pues, un despilfarro que salga en la noticia, que empresas que no cumplían con las especificaciones técnicas que necesitaban, que no cumplían con los requisitos, estén malgastando, malversando dinero, que estén destinando dinero para fondo y que se los estén pelando, y que ¿dónde está el Contralor? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está el control interno de cada una de esas instituciones? ¿Dónde están las responsabilidades que tiene que asumir? Porque la ley 1178, así como busca la eficiencia, la eficacia y la economía, también determina responsabilidades para los funcionarios que de alguna forma actúen, es decir, incurren en una acción u omisión
en el cumplimiento de sus deberes. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que podemos decir el caso de la Angélica Sosa, cuando estaba con el caso de los drones para la policía, o el caso de Gabriela Zapata, o el caso del Fondioc, o el caso de los respiradores, aquí con la expresidenta Yanine Áñez. Todos y cada uno de ellos tenían establecidos las formas de adquisición de cada una de esas cosas. Para adquirir los drones, para adquirir los respiradores, está establecido la forma de cómo comprar. Si el monto de los respiradores excedía, si el monto de los drones excedía a los 40 millones, tenía que ser una licitación, podía ser una licitación internacional. Si el monto de los drones excedía al millón, tenía que ser a través de licitación pública. Si el monto no excedía al millón, tenía que ser a través de la modalidad AMPE o de la contratación directa. Entonces, ahí es donde ellos le buscan el vacío. Pero ¿dónde está el control interno? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la aplicación de la norma? Entonces, eso no me daba a mí una satisfacción, no me daba una utilidad social al ver de que no determinaban responsabilidades. Entonces, ese principio queda un poco, de repente, omiso ante la utilidad de la sociedad, que es lo que busca la auditoría gubernamental. La Contraloría General de la República, cuando nace la República de Bolivia, al grito al 1826, nace la nueva constitución política, la constitución política del Estado, en la cual implanta un sistema de control, pero no era un sistema de control ni eficiente ni eficaz, más era un sistema de registro contable. Pasaron más o menos unos 60 años para que se implante la primera instancia o el primer órgano de control gubernamental. Antes de esto estaba la Contaduría General de la República, que, como les decía, más era encargada de las mejores en las condiciones administrativas, de imponer multas y faltas por el incumplimiento de deberes formales, del manejo de los libros, de la contabilidad y el control de valores. Entonces vemos de que en el 83, después de casi 60 años, 50 años, nace lo que es la oficina del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, así como ustedes puedan entender un tribunal, justamente estaba compuesto por 5 magistrados. Eran 5 magistrados los que definían o los que velaban por el control fiscal. Era un órgano independiente del Poder Judicial, independiente del Poder Ejecutivo, pero que igual tenía amplios poderes de fiscalización y de requerimiento para sancionar a los infractores. Entonces el Tribunal de Cuentas era un tipo de entidad fiscalizadora superior, entidad colegiada, porque estaba compuesto por 5 magistrados, con rango de Tribunal Supremo, tenían la máxima instancia para determinar las responsabilidades de fiscalizar, juzgar la regularidad de las cuentas y la gestión pública. ¿Qué pasaba? Así como tenía sus virtudes, también tenía sus defectos. Dentro de estos defectos que tenía el Tribunal de Cuentas era de que existía un control previo externo. O sea, la auditoría lo que busca es el resultado del control posterior, ¿no es cierto? O las evaluaciones continuas cuando hacemos auditorías internas. Pero si nosotros decimos de que la auditoría va a formar parte del control previo externo, o sea, el control preventivo, vamos a decir de que nosotros estamos velando porque se hagan bien las cosas, haciéndole seguimiento y vamos a determinar de que está bien. Entonces somos juez y parte de lo que se haga bien o mal. Entonces ahí había un alto índice de corrupción, justamente porque estaba encargado, mandaban a un llamado interventor para que justamente este sea el que firme. Yo soy de la Contraloría. Muy bien, la universidad necesita un micro para la Facultad de Contaduría y tiene que ser así, 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 así. Yo como interventor, parte de la Contraloría, era el que firmaba, está muy bien esto, y yo negociaba obviamente con el encargado de compra, el encargado de activo fijo, con la parte postulante. Entonces yo firma, cumplió todos los procesos. Así no los haya cumplido, era la Contraloría la que estaba avalando esa compra. Entonces, al control posterior,
¿qué iba a decir? No, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué incumplieron? Si ya estaba avalado por el famoso interventor. Esto siguió así, ¿hasta cuándo? Hasta 100 años después de que pasó la creación de la República. Cuando vemos de que, han visto ustedes en tributaria nuevamente, tributaria está altamente ligado con lo que es la parte gubernamental. Vinieron misiones, la misión Musgrave, la misión Kenmare, la misión, no me recuerdo la otra, si alguien se recuerda me hace favor, en la cual estas misiones buscaban justamente dar reformas, dar una reestructuración a todos los países que estaban en conflicto. En este caso, en 1926, cuando estaba el presidente Hernando Siles, estaba la misión Kenmare en países vecinos de nosotros. Había estado en Ecuador, había estado en Venezuela, había estado no me acuerdo si en Chile, había estado en distintos países, haciendo reformas e implantando proyectos de reestructuración. Entonces agarra el presidente y le dice, hey, mister, venga para Bolivia, necesitamos de su colaboración. Es ahí donde viene y presenta una serie de proyectos, este señor Walter Edwin Kenmare, y dentro de esos proyectos trae lo que son el proyecto de la reforma monetaria, el proyecto de ley general de bancos, el proyecto para la ley de organización del Banco de la Nación de Bolivia, el proyecto de tributación de la propiedad inmueble. Más allá de que reestructura, organiza, también le da unas pautas de cómo adquirir nuevos ingresos para el erario nacional. Es decir, le dice, no, créate un impuesto a la propiedad inmueble, cada quien que tenga lo que pagamos hasta hoy por hoy, de acuerdo a la circunscripción donde nos encontremos, qué tan cerca estemos, en qué área urbana, industrial, rurestre nos encontramos, va a ir regulando el tributo. Y por último también crea lo que es el proyecto de una oficina de contabilidad e intervención, que es lo que tenemos hoy por hoy la Contraloría General de la República. Para sintetizar un poquito aquí de lo que son los proyectos y hablarlos un poquito dentro de los proyectos que habló, la reforma monetaria fue la incursión la introducción de lo que es la moneda fleve, el billete, el boliviano, darle un poder adquisitivo a la moneda nacional ante monedas extranjeras, eliminar la acuñación de las monedas en plata y estaño para poder resguardar esos minerales y poder darle un valor adquisitivo al billete. Un proyecto de ley general de bancos, es decir, una creación de una entidad que regule a todos los bancos, ¿no es cierto? Tenemos la denominada superintendencia de bancos ahorita, que es la ASFE, que ustedes la van a escuchar en cualquier publicidad de rifa, de apuestas, de sorteo, que ella dice, eso es ASFE, nomás se entiende. Eso es la entidad que supuestamente está supeditando a todas las actividades que tengan que ver con esto, que tenga que ver dinero. Un proyecto para la creación de un banco, ya les hablé de los impuestos, el impuesto a la renta, reguló lo que son los pasajes entre provinciales en todo lo que es el transporte, y la creación de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tenía la competencia de realizar el control previo, seguía todavía, tuvo sus modificaciones, pero aún así seguía con lo que era el control previo externo. Entonces agarra y a través de un decreto el 9 de julio y dice, no, pasémoslo este control previo a lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces las primeras disposiciones, el control fiscal previo pasa a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. La responsabilidad de los funcionarios ya no tenía la capacidad o la tuición, como decir, de máximo de supremidad, como estaba en el Tribunal de Cuentas, sino que ahora era juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo ya te pillaba el informe de auditoría gubernamental de la Contraloría General de la República, determinaba de que vos habías malversado fondos, yo te destinaba a un juez pertinente en materia ordinaria. La Contraloría es un organismo independiente sujeto a la autoridad del presidente, efectivamente, sigue siendo
es el presidente el que lo pone, pero esto no significa de que vaya él a hacer omisión ante actos que vulneren la normatividad nacional. El Contralor General será nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta de una terna, elevan una terna y el Poder Legislativo elige en el Senado. Aquí está la revisión interventora, que no la habían sacado. Cuando la pasan, fíjense ustedes, lo pasan el control previo externo al Ministerio de Economía y Finanzas, pero la corrupción, fíjense aquí la corrupción, 9 días después de que lo pasan, dicen, no, no es en esta, perdón. No, ya no está esa diapositiva. Bueno, la corrupción, 9 días después de que lo pasan, decide, no, dice, es sumamente importante tener el interventor. Claro, si el interventor era el que movía todas las fichas adentro y afuera. Con la ley Mills-Sasco eliminan a lo que es el interventor y al control previo interno. Le dan la capacidad y la competencia de agarrar juicios coactivos a la Contraloría, es decir, ellos podían tener un poder coactivo para recuperar los fondos fiscales. Es una oportunidad para nuestra carrera. ¿Por qué? Porque antes solamente el Tribunal de Cuentas realizaba los estudios, los análisis, las revisiones a las instituciones públicas. Ahora, cuando la Contraloría no cuente con un personal disponible, se puede licitar a consultoras que realicen las auditorías gubernamentales. La corrupción blindada, ¿por qué? Porque en su artículo 53 limitaba y exoneraba a todo lo que eran senadores y diputados de todo el gasto que tuvieran en sus dietas, en su salario y en sus presupuestos asignados. Según la ley orgánica, la Contraloría debería cumplir solamente con la fiscalización de las operaciones económicas, financieras, administrativas de todas las instituciones del Estado. Separación de controles, separar el control previo de la competencia de la Contraloría, dice el 29 de diciembre de 1988. El control interno corresponde al sistema del control interno de cada entidad. Entonces, no sé quién me mencionó de que el control interno en la anterior clase, no sé si fue este grupo o fue el anterior, que la auditoría era la encargada de implantar el control interno. Negativo. El control interno lo implantan las unidades de origen, las máximas autoridades ejecutivas e incluso ayudan con la Contraloría a verificar dónde tiene debilidades y reforzarlas. Nosotros en la auditoría gubernamental recomendamos si encontramos falencias en el control interno. Los años transcurridos han demostrado, dice, que la Contraloría es, aún así, siendo vulnerable ante peticiones de gobierno de turno, una institución que tiene madurez y es de vital importancia para el control gubernamental. La Ley de Administración y Control, la Ley SCAFCO, que les mencionaba que en 1990 se implanta esta ley justamente para mejorar todas estas falencias que veníamos viendo entre lo que eran los defectos y las virtudes. ¿Cuáles son las funciones de la ley Mills-Sasco? El objetivo que tiene es programar. No los quiero aburrir mucho. Vamos 47 minutos, 45 minutos. Vamos a quedar aquí para que no se me duerman. Esa es la aburrera de pasar clases virtuales, que yo aquí, por ejemplo, cuando comparto pantalla, ni siquiera los puedo ver. Me quedo hablando y no veo ni siquiera si tiene alguien una duda, si me está levantando la mano, no. Ese es lo único pele de la virtualidad. Diferente en la presencialidad, podíamos interactuar, podíamos parar un ratito, podía pararse alguien y hablarme algún ejemplo de lo que pueda haber, por ejemplo, de lo que hemos hablado, de control gubernamental, de vulneración a lo que es las normas. Un caso de corrupción, un caso que se le venga a la cabeza a la compañera Olivares Jiménez, otro a la compañera Ruiz Justiniano Laura,
otro a Cabrera Urieta Bismar y otro a Yucra Cardoso Olga. ¿Qué caso me puede mencionar usted? Dicen en cuanto a lo que había dicho de que a nosotros nos beneficia, ya que, digamos, eso es lo que quería más o menos que me explique. Cuando quieren hacer una auditoría del Estado, lo que hacen es a cualquier consultora ir y pedir esa auditoría, o es a una consultora. Lo que pasa es que la Contraloría, al igual que cualquier institución pública, con un carácter de anticipación, establece cuáles son las auditorías que va a realizar. Las instituciones públicas realizan un POA, un plan operativo anual, y realizan un presupuesto. Ambos tienen que estar aprobados con anticipación de que comience la gestión. Es decir, la universidad ahorita, muy bien, la gestión 2022, en octubre, en noviembre, en diciembre, ya ellos tienen que ir trazando sus POA, es decir, qué planes tienen para el año venidero, su presupuesto, cuánto estimo recaudar y cuánto estimo gastar, porque es un estimado, es incierto, es presuponemos, ¿no es cierto? Lo mismo es el POA, lo mismo las auditorías. ¿Cuál es el plan? ¿Qué auditoría vamos a realizar? A ver, vamos a realizarle al municipio de Porongo, al sector de Camino. Vamos a realizarle a la auditoría, una auditoría integral a la Gabriel, una auditoría especial al CER. Vamos a hacerle una auditoría de TICS al departamento al que estuvo involucrado, al departamento electoral, a la Corte Electoral, para ver la certeza, la fidelidad que vayan a tener sus sistemas operativos. Entonces, ya está planificado, pero como es incierto, como es muchas veces no carece de carácter de auditabilidad, porque no manejamos yo tenía planificado para este mes de mayo realizarle justamente a la Corte Electoral de DICS, pero no cuento todavía ni con la documentación pertinente, ni con el personal, ni con... bueno, entonces se amplían los plazos, se me atrasa esta auditoría y ya me pisa otra. Entonces ya muchas veces necesito demandar personal que ya no sea parte de la Contraloría. Es ahí donde dice, bueno, dependiendo del costo del servicio que se vaya a adquirir, tendrá su modalidad de contratación. Si la auditoría que va a realizar es, qué sé yo, al supuesto tendido de rieles que tenía la CANC, que iba a hacer, que firmó la Zapata, que no lo hicieron, ni siquiera tenía boleta de garantía, ni siquiera, pero aún así se la adjudicaron, entonces significa que es un trabajo voluminoso, que es un trabajo grande, que es un trabajo de costo significativo, por ende es un trabajo también oneroso. Excede los 7 millones de bolivianos. Ya no puedo hacerlo por la modalidad AMPE. Tengo que presentarlo al SICOES para ver qué consultora cumple con los requisitos para hacerme esta auditoría. Entonces, va de acuerdo al costo y al tiempo y a la experiencia, para en caso que usted puede ser, de repente cuente con el personal, con la consultora, pero no tiene la experiencia en el campo, no tiene la experiencia, la antigüedad, que dentro de las especificaciones técnicas de la licitación dirá, tiene que tener más de 10 años, tiene que tener 5 años trabajando en lo que es ferroviario, tiene que tener dentro de su equipo de auditoría dos ingenieros técnicos en materia FR, no sé, son especificaciones técnicas que se presentan al momento de solicitar la licitación. Jóvenes, ya, antes que se me duerman, vamos a quedar aquí, seguimos la próxima clase. Como les dije, si la próxima clase, el próximo jueves no les pongo el link, no pasamos, porque más allá que estamos en semana facultativa, hay unos cursos interesantes para ustedes. Interesantes, ¿por qué? Porque ahorita el auditor, cualquier profesional, cualquiera, ya no es solamente la carrera. Yo les recomiendo